para honrarle. Espero que tenga allí su Biblia a su mano. Si no lo ha hecho, búsquela, téngala a la mano. Y notas, un libro, un cuaderno y lápiz para poder tomar nota de cada versículo, de cada palabra. Quiero invitarles en esta mañana, mis hermanos, a que nos dirijamos al libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo número 55. Vamos a estar leyendo ahí en el versículo 1 en adelante, ¿sí? Isaías 55, versículo 1 en adelante, vamos a leer la palabra de Dios. En el versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, dice la palabra de Dios. Mi hermano, primero que todo, tenemos que revisar en la palabra de Dios lo que dice, a quién va dirigido. Esta palabra inicialmente dice que va dirigido a todos los sedientos. Todos los sedientos significa a todo aquel que tiene una sed intensa, profunda, ¿sí? En su ser. Esta sed que está hablando la palabra de Dios no solo en sí no se refiere a esa sed física, sino a una sed interna, ¿sí? Dice a todos los que están sedientos, a todos los que tienen sed. Para nosotros poder comprender lo que dice la palabra de Dios, yo le invito a que vayamos al capítulo 41. Al capítulo 41 del libro de Isaías. Allí en el versículo 17 dice la palabra de Dios: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. ¿Sí? Allí mismo la palabra de Dios nos muestra a lo que Dios se refiere, a lo que se refiere la palabra de Dios ahí en el capítulo número 55. Está hablando de que todos los sedientos vengan a Él. Y aquellos sedientos son los que tienen una sed intensa, una sed profunda. Y acá en el versículo 17 nos amplía esto. Dice: los afligidos y menesterosos. ¿Sí? Afligidos y menesterosos. Los que buscan las aguas. Mi hermano, esto es un tiempo en el que hay una gran multitud, ¿sí? En medio del mundo que está sedienta. Está sedienta y está buscando cómo saciar esa sed. Está buscando cómo satisfacer esa sed profunda. Y por eso el Señor dice: a todos los sedientos es esta palabra. A todos los sedientos es esta palabra. Y dice que los afligidos, ¿quiénes son los afligidos, mis hermanos? Los afligidos son los que están en aflicción. Y un modo de estar en aflicción es cuando se tiene tristeza, cuando hay alguna molestia, y de igual forma cuando hay sufrimiento físico. Son cosas que llevan a que el alma, el corazón, la vida esté afligida. Y no solamente eso, sino que dice también a los menesterosos. El significado de menesteroso quiere decir que no tiene lo necesario para vivir. O lo tiene con escasez, tal vez. ¿Sí? Ese es el significado de menesteroso, que no tiene lo necesario para vivir o lo tiene con escasez. Mi hermano, si miramos estas dos palabras y estos dos conceptos, ¿será que hay de esto en medio de este mundo? ¿Será que hay almas tristes? ¿Será que hay almas que están en sufrimiento físico? ¿Será que hay almas, vidas que están en una molestia interna? Y no solo una molestia interna, sino también
en el cuerpo? ¿Será que hay personas que les hace falta lo necesario para vivir? ¿Será que hay personas que tienen escasez para poder vivir? Esto es algo que nuestros ojos ven. Y bendito sea el nombre de Dios, porque hoy en día lo podemos notar con una gran cantidad de personas en medio de este mundo. Podemos darnos cuenta cómo están las almas tristes. De pronto tú y yo nos podemos sentir un poco más calmados, un poco más en paz, porque tal vez, no lo sé, tal vez no tenemos un familiar con este virus. Pero pensemos en este momento, en medio de este mundo, cuántas familias, cuántos hogares lloran la pérdida de un ser querido. Cuántas personas están tristes porque aún están padeciendo este virus. Y aún cuántos están en medio de día a día con la expectativa, el miedo, el temor de que este virus no toque la puerta de su casa. Y por eso el Señor dice, mira, a todos los sedientos es esta palabra, a todos aquellos que estén en aflicción, a todos aquellos que están menesterosos. Mi hermano, esta palabra es para ti, para mí. Esta palabra es para todo aquel que está a nuestro alrededor. Y nosotros debemos tener en cuenta lo que dice. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas. El mundo está sumergido en un afán, y es entendible delante de nuestros ojos que estén en el afán de buscar una vacuna, estén en el deber de querer buscar un medicamento que alivie. ¿Por qué? Porque están en busca de las aguas, en busca de poder saciar esa aflicción. Pero la palabra de Dios dice allí en el versículo 17, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. No las hay. Ha pasado semanas, días, aún meses, y aún no se halla una vacuna, aún no se halla un tratamiento eficaz, preciso, que pueda disminuir grandemente todo lo que se está viviendo. Pero el Señor dice la palabra de Dios, yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mire, hay muchas personas que están tal vez preguntándose dónde está Dios. Hay muchas personas que están cuestionando tal vez si Dios existe, por qué tanta muerte, por qué tantas personas. Y aunque sea doloroso todo lo que se está viviendo, y créame que esto no es fácil para cada persona, para cada familia, pero aún así, mi hermano, es necesario. Ha sido necesario para que los gobiernos, las familias y cada persona en medio de este mundo pueda elevar sus ojos a Dios, pueda elevar su vista a Dios y pueda cumplirse aquella palabra que dice los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es un toque que está haciendo Dios para decirle, aquí estoy yo, tu hacedor, tu Dios, tu protector, tu proveedor, al cual has abandonado, al cual has dejado a un lado. Es un tiempo en el cual Dios está diciendo, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Y por eso dice, a todos los sedientos, a todos aquellos que están en medio de este mundo, aquí estoy. Y dice, pueden buscar todo lo que quieran. Y nosotros deseamos, le pedimos y debemos clamarle a Dios por una pronta solución. Pero mi hermano, algo que tú y yo debemos aprender es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Puede que muchos no lo entiendan, puede que para muchos suene descabellado, pero ¿cuántos han llegado a los pies de Cristo?
¿Cuántos se han olvidado del poder de los gobiernos? ¿Cuántos se han olvidado del dinero? ¿Cuántos sistemas de salud han colapsado? Y algo que llenaba su vida o su ego, y tal vez subía ese orgullo de decir somos los mejores en esto, los mejores científicos, los mejores médicos, los mejores... Mi hermano, ha quedado a un lado. Ha quedado a un lado porque debemos entender que Dios es grande, soberano, que es el único. Y no te estoy diciendo que Dios quiera destruirlos a todos, no. Dios lo que está simplemente es tocando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando las puertas de los corazones, está tocando a las familias para que se vuelvan a él, para que lleguen a sus pies, precisamente porque no quiere la destrucción de tu alma, no quiere la destrucción de las familias, quiere que volvamos a él. Que no tengamos nuestros ojos y nuestra vista ocupada en cosas perecederas, en cosas materiales. Y por eso dice a todos los sedientos, afligidos, menesterosos, aquellos que están desesperanzados, ¿sí? Desesperanzados y desesperados, buscando cómo saciar su sed, cómo traer tranquilidad a su alma. A todos aquellos dice, yo Jehová los oiré. Si te preguntas o si se pregunta alguno, ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar que siempre. Dios está siempre allí en su trono. Dios siempre está ahí dispuesto con su oído atento a ver si tú llegas a sus pies. A clamar no solamente por ti, sino a clamar también por aquellas almas que están en sufrimiento. Porque es muy bonito, es muy chévere orar por nuestros hijos, orar por nuestro cónyuge, por nuestros padres. Si está bien, no está mal hacerlo, pero que tu oración también sea por aquellos que están en medio de este mundo. Que tu oración se extienda hacia todos aquellos que están a tu alrededor, por tus vecinos, por tus amigos, compañeros de trabajo y todos aquellos que están en las calles. Por aquel personal que está en los hospitales, cuidando a uno y a otro. Debemos orar por ellos. Debemos extender nuestra oración a los oídos de Dios. El Señor dice que no nos desamparará. Él está dispuesto. Él está todavía con sus brazos extendidos, esperando que corramos a sus brazos. Es la humanidad, es el pueblo, son las personas las que se han alejado de Dios. Y son las personas las que tienen que volver a Dios. Es cada hombre, cada mujer los que deben correr a Dios. Allí en el capítulo 55, mi hermano, una vez más, ahí dice la palabra de Dios, venid a las aguas, a todos los sedientos. Allí está, dirigida a todos nosotros y dice, ¿qué debes hacer? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Venid a las aguas. Venid a las aguas. Es lo mismo que sucedió con aquella mujer samaritana, si lo recordamos. Aquella mujer que iba simplemente por agua. Simplemente estaba en uno de sus quehaceres. Pero allí estaba el Señor Jesús esperándole. Allí estaba Él sentado esperándole. Porque Él siempre te está esperando. Él siempre está esperando a todos aquellos que quieran volver a Él. Y entonces aquella mujer estaba afligida. Estaba afligida porque a eso fue el Señor Jesús, a saciar su sed interna. Y entonces el Señor le brindó de aquella agua preciosa. Le brindó de aquella agua la cual nunca jamás le daría sed. Y ella pensando
cosas materiales, pensando en las cosas de este mundo, no lo entendía. Hasta que el Señor tuvo que tocar más profundamente su ser. Y así es como está sucediendo. El Señor está tocando lo profundo de nuestro ser. Porque muchos llamados que Dios ha hecho han quedado en el aire. Muchos llamados que Dios ha hecho a esta humanidad han quedado simplemente en el aire. Porque no hay quien haya entendido, no hay quien haya oído la voz de Dios. Y si esos momentos la palabra no es atendida, el Señor debe buscar una forma en la cual nosotros nos postremos delante de Él. Y no es algo que sencillamente sea autoritario, ¿no? Es que por su amor, por el amor que Dios te tiene a ti y a mí, está buscando la forma de que volvamos a su presencia. Está buscando la forma de que estemos delante de Él. Allí en el capítulo de Juan, en el capítulo 4, podemos entender, para los que están tomando notas, para los que están tomando apuntes, ahí en Juan capítulo 4 encontramos aquel relato de la mujer samaritana. Pero en el capítulo 7 del mismo libro de Juan, Juan capítulo 7, mi hermano, allí encontramos lo que le dice el Señor Jesús en el versículo 37 al 39. Dice la preciosa palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es lo mismo que encontramos allí en Isaías 55, porque Él dice: venid a las aguas, venid a las aguas. Es decir, venid a Cristo Jesús. Debemos ir a Cristo Jesús, mi hermano. Porque dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa es la primera opción. Y la única opción que tiene el ser humano. Porque si el ser humano no se vuelve a Dios, si los hombres no se vuelven a Dios, no buscan estar en la presencia de Dios, nada haríamos. Nada sería para nosotros. Solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Por eso, si alguno tiene sed, dice el Señor Jesús: venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si está sediento, es porque no tienen agua. Y el Señor dice: óyeme, coloca atención a lo que te digo. Si tú vienes a mí, yo te voy a dar de beber. Yo voy a saciar tu sed. Aquella sed que te tiene mal, aquella sed que es sinónimo de tristeza, aquella sed que es sinónimo de preocupación, aquella sed que es sinónimo de angustia, aquella sed que te lleva a pensar que no te alcanza, que no sabes cómo vas a hacer más adelante, que no tienes empleo, que no encuentras deleite en medio de tu familia, aquella sed que te lleva a sentir mal y que aún no lo has reconocido delante de los hombres, que no lo has reconocido delante de Dios como número uno. Y Él dice: ven a mí, ven a mí. Y entonces ya no estarás sediento, sino que todo lo contrario, de tu interior correrán ríos de agua viva.
Eso es lo que Dios promete para ti, para mí. Eso es lo que Dios está diciendo que hará para nosotros. Ahora, si lo vemos conforme a lo que dice la Escritura, dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Porque es que la vida cristiana, mi hermano, es imposible vivirla sin el Espíritu Santo. La vida cristiana es necesaria tomarla, no como nosotros creemos, sino conforme a las Escrituras. Para poder tener una vida de victoria, una vida llena de paz, de amor, una vida llena de templanza, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos y controlados del Espíritu de Dios. Si tú ves, los discípulos vivieron al lado del Señor Jesús, andaron con el Señor Jesús, pero hubo una diferencia en sus vidas después que el Señor Jesús les envió al Espíritu Santo de Dios. Después que descendió el Espíritu de Dios a sus vidas, fue totalmente diferente. Nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Y esto no es simplemente para espectáculos, esto no es simplemente para pensar, porque es que muchas veces pensamos que estar llenos del Espíritu de Dios es tener una apariencia de piedad. Que estar llenos y controlados del Espíritu Santo es simplemente cuando se habla en lenguas. Y eso es algo distorsionado. Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando descendió a esos hombres, ellos oraban. Pero Pedro, ¿qué hizo? Se colocó de pie ante muchos hombres y compartió la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que en aquel discurso, en aquel sermón, en aquel momento que él predicaba, se convirtieron como 3,000 personas. Estar llenos del Espíritu de Dios es para poder vivir la vida cristiana. Por eso Él es el ayudador. Por eso es el consolador. Por eso Él nos lleva, ¿sí?, a glorificar al Hijo de Dios. No es para aparentar, no es para llenar nuestro orgullo y alardear de que somos más cristianos que otros. Es para hacer las cosas que hizo Cristo Jesús, el servir a los demás. Lo que hizo el Señor Jesús, hablar de su Padre, del reino de los cielos, para llevar su preciosa palabra a todo lugar. Para eso es el Espíritu Santo de Dios. Y Él dice, si tú vienes a mí, de tu interior correrán ríos de agua viva. Ahora, debemos tener en cuenta que Él está hablando a los sedientos. Es necesario que entendamos y que lleguemos a un momento, si todos aquellos que están a nuestro alrededor no han llegado a Cristo, llegará un momento en que sentirán esa sed profunda para que puedan llegar a los pies de Cristo. Porque es que lamentablemente el hombre, hasta que no ve su debilidad, hasta que no ve que es nada sin Dios, no buscan de Cristo, no buscan de Dios. Y hay muchos que aún ni siquiera buscan de Dios en los momentos difíciles. Es por eso, porque mientras que no tengamos esa sed profunda, o que el ser humano no entienda que solo Cristo puede saciar esa sed, nada le vendrá bien. Todo lo que el hombre vive es simplemente por sus malas decisiones. Todo lo que el hombre está experimentando es por sus malas decisiones y por ignorar a Dios. Por eso él, aún viviendo estas cosas, el desprecio del ser humano, aún sigue esperando con sus brazos abiertos. Vayamos ahí mismo en el a Isaías capítulo 55. Una vez más vamos a estar en ese capítulo. Isaías 55 dice la palabra de Dios en el versículo 3, dice:
Inclinad vuestro oído. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué dice el Señor? Inclinad vuestro oído. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Venid a mí. Mire, la palabra de Dios dice, oíd y vivirá vuestra alma. Oír a Cristo Jesús, oír la palabra de Dios, no es solamente sentarse en un lugar y decir, bueno, gracias a Dios yo voy semanalmente a la congregación. No solamente es eso, mi hermano. Porque el estar allí sentado no quiere decir que estés escuchando a Dios. Porque hay muchos que salen del lugar y aún salen igual. Porque le preguntan qué se predicó, qué fue lo que Dios habló a su vida y no retienen nada. ¿Por qué? Porque simplemente estuvo su cuerpo ahí, pero su atención no estuvo en la palabra de Dios. Entonces cuando dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, no solamente a veces podemos pensar y decir, eso es solamente para los que no están congregándose. Aquellos que no han decidido ir a una iglesia. No solamente son esos, hermano. Somos todos nosotros que muchas veces nos distraímos en medio de un culto, mirando el celular, estados de WhatsApp o cualquier otro tipo de cosas. No solamente es para aquellos que están allá afuera, sino aquellos que están allí sentados, pero su mente la tienen ocupadas en otras cosas. Por eso, al inicio de esta prédica, mi hermano, le dije, Dios quiere y usted, estando ahí en su hogar, en su casa, puede estar atento y decir, este es el tiempo que yo he apartado para estar delante de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Porque el oír conlleva que estemos atentos. Inclinad vuestro oído, venid a mí. Hay muchos que no han escuchado la voz de Dios. Hay muchos que no han escuchado la palabra de Dios. Pero no porque no se les haya hablado, sino porque su corazón, su mente están en otras cosas. Oír es escuchar atentamente con el fin de obedecer su palabra. Cuando la palabra de Dios te dice oír, aún el Señor Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque muchos tienen oídos para oír, pero no quieren oír. Quieren ignorar la palabra de Dios y quieren ignorar lo que Dios está diciendo, a lo que Dios les está llamando. Por eso es oír, es escuchar atentamente con el fin de obedecer su palabra. Mientras tú escuchas la palabra de Dios, tú la vas guardando en tu corazón. Por eso es tan importante tomar notas. A ver si un poco más de porcentaje de tu cerebro está atento. Ya ahí no solamente estás escuchando, estás escribiendo, estás viendo. Hay una mayor atención, pero ya tampoco quieren escribir. Y llegan al culto y también llegan sin Biblia. Todo esto son simplemente signos, son simplemente señales de que el ser humano no quiere oír la palabra de Dios. El ser humano no quiere oír la palabra de Dios, no quiere oír a Dios. Y Dios está diciendo, inclina vuestro oído. Inclina vuestro oído. Venid a mí. Porque si tú inclinas tu oído a escucharme atentamente y vienes a mí, entonces Él dice, vivirá vuestra alma. Porque hay muchas almas que están en muerte, destrozadas. Hay muchas personas a las cuales tú ves a los ojos y se les ve simplemente en su mirada
el sufrimiento, el dolor. Hay muchas personas que tú ves y por más que quieren sonreír, notas que sus vidas están mal. ¿Por qué? Porque simplemente sus almas necesitan vida. ¿Y quién dijo que era la vida? Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es solamente Cristo Jesús. Son almas que necesitan recibir a Cristo Jesús. Son almas que necesitan ser saciadas por el Señor. Y nosotros necesitamos ser saciados día tras día en la presencia de Dios. Son momentos en los cuales nosotros debemos ir a la presencia de Dios. Dice el versículo número 6, mi hermano, ahí en capítulo 55 de Isaías. Isaías 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Debemos buscar a Dios. Yo me pregunto, ¿qué excusa tendrán ahora muchos para decir, para llegar a los pies de Cristo? ¿Qué excusa estarán tomando ahora para no sintonizar en un momento, en una congregación, escuchar la palabra de Dios? Porque antes muchos decían, no, tengo que ir a trabajar. Hay unos que están trabajando, pero es un grupo limitado si vemos todo Colombia. Pero muchos están en sus hogares. Muchos decidieron simplemente quedarse acostados, durmiendo. Muchos simplemente dijeron después. Y después, quién sabe qué dirán. Y una prueba tan sencilla, hice yo en el estado de WhatsApp y coloqué allí la invitación para el culto, para la transmisión en vivo. Y coloqué después una nota y dije, el que esté dispuesto, el que quiera estar en el culto, que me envíe un mensaje y yo le mando el link. Mi hermano, y de todos los que vieron, aún estoy esperando muchos. ¿Por qué? Porque no quieren oír la palabra de Dios. Y sé que son personas que no asisten a ningún lugar. Muchos de los que vieron, muchos no asisten a ningún lugar. Y muchos simplemente están durmiendo. Y es triste ver en la situación en la que se vive y muchos siguen dándose placer. Y el Señor sigue llamando, el Señor sigue llamando. Y hay muchos que tienen su corazón endurecido, aún en medio de esta situación, y como no ha tocado este virus la puerta de su casa, aún siguen erguidos, orgullosos, sin reconocer a Dios en medio de sus vidas. Y es cuando lamentablemente empezamos a ver y Señor, ¿qué le pasa a estas vidas? ¿Qué le pasa a estas familias? Tal vez se mofan y creen que la calamidad no tocará su vida algún día. Y lamentablemente, mi hermano, la calamidad a veces tiene que tocar la vida de las personas para que puedan decir, Señor, ayúdame. Señor, aquí estoy. Lamentablemente es así. Y el Señor está diciendo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras puede ser hallado. Porque tal vez en algún momento que quieras buscar, ya será tarde. Pero en este momento puede ser hallado. En este momento Él está allí esperando. En este momento Él está diciendo, ven a mí, ven a mí. Aquí estoy delante de ti. Y dice la palabra de Dios, yo te daré mis misericordias. Yo estaré para ti. Este es el tiempo, mi hermano. Si no hay otro tiempo, entonces ¿cuál? Si no hay otro tiempo, entonces ¿cuál es? Porque esto apenas empieza.
Si usted ha notado, esto apenas empieza. Y yo creo que lo más probable, no sé, es lo que yo creo, es que esta cuarentena se extienda y que no solamente sea hasta el 12 de abril, 13 de abril. Porque así como van las cosas. Pero si no has ahora el tiempo para buscar a Dios, entonces ¿cuál es? ¿Cuál sería el tiempo para buscar de Dios? Si estando bien no lo hicimos, y ahora estando en preocupación, en angustia, estando en un momento de expectativa, y tampoco buscamos, entonces ¿cuál va a ser el tiempo? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo en el cual Dios está tocando a todos. Es ahora que puede ser hallado. Es ahora, es el día de hoy que contamos para poder llegar a los pies de Cristo. Es ahora que tenemos la oportunidad de estar en su presencia. Es ahora porque Él te está esperando. No es cuando de pronto tú desees, porque tal vez cuando tú quieras, quién sabe si sea tarde. Pero ahora tenemos la oportunidad. Tenemos el tiempo en nuestros hogares. Tenemos el tiempo para llegar a su presencia. Para doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, perdóname. Tú hiciste un llamado a todos los sedientos. Tú estás llamando a todo aquel que tenga sed. Aquí estoy yo. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de tu presencia, amado Señor. Ayúdame. Puede que, mire, yo creo que a todos les ha sucedido en algún momento. Si ha seguido las recomendaciones que ha dado el sistema de salud. De lavarse las manos, de salir, de limpiarse, de todo esto, no entre con esto, no entre lo otro. Y yo creo que le ha pasado de que uno llegue y miércoles toque aquí, acá, lo otro, pero mi hermano, al final de todo, nuestra confianza está en Dios. Porque aún entonces, hasta el dinero, porque este virus es tan complejo que hasta por el dinero se puede pegar. Entonces, ¿en quién debemos colocar nuestra confianza? ¿En quién? Las noticias y personas profesionales en la salud, ellos no dicen que no te va a llegar, ellos al contrario, ellos dicen, todos vamos a terminar algún día, la mayoría, solo que no queremos que todo sea al mismo tiempo. Eso es lo que dicen. Todos van a llegar en algún momento, solo que no queremos que todo el mundo llegue al mismo tiempo a tener ese virus. Porque colapsamos ahí sí. Y nos toca decidir a quién dejamos vivir y a quién no. A quién le colocamos un respirador y a quién no. Pero hay muchas personas que están lo más de bien. ¿Y qué pasa con aquellas personas? ¿Has pensado en aquellos que han muerto? ¿Cuántos han ido con Cristo en su corazón? ¿Cuántos de aquellos que han muerto fueron a la presencia de Dios? ¿O cuántos fueron simplemente a las profundidades? ¿Cuántos fueron sencillamente a una condenación eterna? ¿Has pensado en aquellas personas a las cuales están a tu lado? Y que tienes la oportunidad de decirle, el Señor te espera. Es tiempo de buscarle. Porque no sabemos. El Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. En Mateo capítulo 6, mi hermano. Mateo capítulo 6, versículo 6, dice la palabra de Dios. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Buscar a Jehová no es solamente apartar el domingo,
Sí, o sea, eso es buscar. Pero Dios quiere que aún toda su iglesia aprenda a buscarle de todo corazón. Que le busque con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. El Señor quiere que aprendamos a estar unidos, porque lamentablemente la iglesia de Cristo a veces está dividida. A veces la iglesia de Cristo no quiere permanecer unida. Y la iglesia de Cristo es una sola, mi hermano. La verdadera iglesia de Cristo es una sola. Tú debes orar, no solamente por tu pastor, debes orar por cada misionero en medio de este mundo. Aquellos que reciben persecución en otros países. Por cada hombre y cada mujer en cada país para que les sea predicada la palabra de Dios. Aquellos que están recibiendo el mensaje. Debemos aprender a estar unidos en un espíritu, así como la iglesia en los primeros tiempos. Todas las cosas las tenían en común. Todas las cosas las tenían en común. ¿Por qué? Porque se amaban unos a los otros. Pero no es posible estar en medio de la iglesia de Cristo, y escuchar que un hermano no le habla a otro hermano. Y entonces lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si estás aborreciendo a tu hermano? Aquel que fue creado también por Dios. Necesitamos ir a los pies de Cristo. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. No es un mensaje solamente para el inconverso, es un mensaje para todos nosotros. Para todos nosotros, mis hermanos. Que aprendamos a vivir delante de Dios. Que aprendamos que nosotros buscamos a Cristo Jesús, no al hombre. No algo creado por el hombre. Buscamos a Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que nosotros debemos colocar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es en otra persona. En el versículo 7 dice la palabra de Dios. En el versículo 7 de Isaías 55. Dice la palabra, mi hermano, que nosotros debemos abandonar nuestros malos caminos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es lo que Dios está diciendo. Deje el impío su camino, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Creemos que los caminos, no, yo ya salí de esos caminos errados. Pero también el Señor habla de los pensamientos. También el Señor habla de los pensamientos. Que nuestros pensamientos deben estar rendidos a Dios. Que los pensamientos deben estar delante de Dios. Que nosotros debemos pensar en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo puro, en lo santo. Que nosotros debemos pensar en la voluntad de Dios y no en nuestra propia voluntad. Y dice la palabra, entonces, vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dejar los malos caminos, mi hermano, no es suficiente. Escúcheme esto. El dejar los malos caminos no es suficiente si no vamos a los pies de Cristo. Porque muchas veces creemos que una vida moral, una vida simplemente con buenos modales y educación va a salvar. Pero la ética y lo moral no salva. El que salva es Cristo Jesús. El que salva es el Señor. El que te va a llevar a una eternidad con Cristo,
con el Padre Celestial es Cristo Jesús. Él dijo, no hay otro camino. El único camino al Padre soy yo, dijo el Señor Jesús. No hay otro camino. Porque muchas personas han intentado dejar de hacer cosas, pecados, y está bien, pero aún así no van a la presencia de Dios. Y eso no les sirve de nada. Sí, pueden vivir una vida un poco más tranquila, pero si no van a la presencia de Dios, en vano hizo todo. En vano fue todo. Porque si Cristo Jesús no está sentado en el trono de su vida, y su vida no es para Cristo Jesús, su esfuerzo no le sirvió de nada. Por eso dejar los malos caminos no es suficiente, si no rindes tu vida a Cristo Jesús. Dejar los malos caminos. ¿Cuántas personas no han comenzado? ¿Cuántos hombres, mujeres entregadas a la drogadicción, a los vicios, van, se esfuerzan, son internados y muy bien dejan y comienzan a andar y ya son mejores y se cree que estuvo todo bien, pero ¿cuántos no han caído nuevamente? ¿Cuántos no han caído nuevamente a los pies de las drogas? ¿Por qué? Porque simplemente no están a los pies de Cristo. Cristo Jesús está dispuesto a cambiar tu vida. Cristo Jesús está dispuesto a llevarte a una mejor calidad de vida, pero en su presencia, dejando los malos caminos y los pensamientos inicuos. Si te das cuenta, en el versículo 7 nos da un orden. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y entonces dice, y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová. ¿Después de qué? De dejar sus malos caminos y sus pensamientos inicuos. Porque a veces se quiere llegar al Señor. No, el Señor me tiene que cambiar. Cuando se habla aquí para aclarar, te está diciendo que tú debes tomar una decisión de abandonar ese camino, de abandonar esos pensamientos inicuos. Si tú no tomas la decisión de abandonar esa vieja vida, de abandonar esos malos caminos, la vida cristiana que vas a querer vivir no va a ser efectiva, no va a ser eficaz. Porque entonces vas a querer servir a Dios y servir al mundo. Vas a querer servir los placeres y deseos de la carne y también vas a querer servir a Dios. Y vas a terminar viviendo una vida carnal, una vida tibia. Y recuerda que el Señor dice que al tibio lo vomito de mi boca. Mejor es que fueses frío o caliente, pero no tibio. Por eso, el Señor lo dice en su palabra. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Renuncia a esa vieja vida. Renuncia a tus propios deseos. Renuncia a todo aquello que te aparta de mí y ven a mí. El hijo pródigo, cuando volvió a los brazos de su padre, él reconoció que eso que había hecho de nada le sirvió. Él reconoció que había sido una decisión errada. Por eso él dijo, volveré ante mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. ¿Por qué? Él había reconocido que sus caminos eran malos, que sus pensamientos fueron malos. Y entonces fue a los brazos de su padre. Para volver a Dios hay que renunciar a cualquier método humano. Dice la palabra de Dios, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estos versículos son muy bonitos, son muy hermosos. Siempre que nosotros entendamos que lo mejor es hacer la voluntad de Dios, que mejor son los planes de Dios que los míos. Mira, si nosotros entendemos que nosotros debemos dejar nuestros caminos, eso quiere decir que aún debemos dejar a un lado los planes que nosotros decimos que son buenos, pero que no son avalados por Dios. Te lo repito o te lo explico una vez más. Porque hay pensamientos, hay caminos, planes en medio de nuestra vida que son muy buenos ante nuestros ojos. Es más, pueden tener hasta algo de espiritual. Pero si no es lo que Dios quiere, hay que dejarlo a un lado. Hay que dejarlo a un lado porque es lo que Dios dice que debo hacer. Es lo que Dios me está diciendo que debo comenzar a hacer. Me gusta mucho, para este tipo de cosas me gusta mucho. En Hechos, en el libro de Hechos, encontramos un relato que nos ayuda a entender esto. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, del versículo 6 al 10. Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 10. Dice la palabra de Dios: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Te das cuenta? Un plan. Un plan tenía aquí Pablo. Él decía, voy a hablar la palabra, o tenía propuesto hablar la palabra en Asia. Pero dice que el Espíritu Santo se los prohibió. Mi hermano, ¿qué hay de malo en hablar la palabra? ¿Qué hay de malo en predicar la palabra? La respuesta es nada. No es malo predicar la palabra. No es malo llevar la palabra. Pero es que en ese momento el Señor no quería que ellos fueran a ese lugar a predicar la palabra. Él quería que fueran a otro lugar. ¿Te das cuenta? Hay caminos que a nosotros nos parecen de bien. Pero eso no es lo que Dios quiere. Por eso Él dice, mis caminos son mucho más altos que vuestros caminos. Por más que tú creas que ese camino es bueno, yo tengo un camino mejor, un camino excelente, que es el que quiero que tú vivas, que es el que quiero que tú recorras. Por eso, mi hermano, tenemos que ir a la presencia de Dios. Por eso es que debemos ir a sus pies. Por eso es que debemos atender, inclinar nuestro oído y tenerlos atentos a Dios. Porque dice, si tú vienes a mí, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y decía la palabra que eso se refería ¿a qué? Al Espíritu de Dios. ¿Y quién fue el que le habló aquí a Pablo? Le dijo que el Espíritu Santo se lo prohibió. Porque es que la vida cristiana, mi hermano, tiene que ser vivida con el Espíritu de Dios. No es posible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo de Dios.
Por eso el Hijo, el Señor Jesús, le rogó al Padre para que lo enviara. Él dijo, no los voy a dejar solos. No voy a dejarlos solos. Le rogaré al Padre para que lo envíe, para que le envíe otro consolador. Y el Espíritu Santo es el que te va a ayudar, te va a guiar. Y aquí le digo a Pablo, aquí le habló a Pablo, no sé de qué forma, pero dice la palabra de Dios, le dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y muchos pueden decir, no, pero ¿cómo que no se va a hablar la palabra? Ese es el demonio. Ese es el enemigo que está en contra nuestra. Mi hermano, dice el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra. Sencillo, los planes de Dios. Mira, tú no vas aquí, tú tienes que ir acá donde yo te necesito. A esos de allá, yo miro cómo les hablo, yo miro a quién envío. No es que el Señor les negó el escuchar la palabra, no. Seguramente enviaba a otro. Seguramente enviaba a otro siervo, a otro hijo de Dios. Así de sencillo. Pero allí le dijo en el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Es decir, ellos intentaron hacerlo. Bueno, si no es aquí en esta, de pronto en esta aldea, es acá. O si de pronto no es aquí en este lugar, de pronto aquí. Pero dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Nosotros debemos estar muy atentos, mis hermanos. Debemos estar muy atentos al escuchar la voz de Dios, al escuchar a Dios, su palabra, ir a la presencia de Dios para que su Santo Espíritu nos guíe. Porque si no podemos estar tomando decisiones erradas, creyendo que estamos agradando a Dios, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y entonces llegó un momento en que Pablo tuvo una visión y enseguida entonces procuramos, es decir, pusieron todo su empeño. Si antes habían intentado hacer algo que el Espíritu Santo no les permitió, nuevamente acá procuraron, hicieron todo lo que debían hacer para partir a Macedonia. El Señor hizo su parte y ellos debían hacer su parte. Hay caminos que al hombre les parecen de bien, pero si va en contra de la voluntad de Dios, no es un camino de bien. Por eso nuestros pensamientos deben estar rendidos a Él. Por muy buenos que parezcan mis caminos, debo dejarlos, pues los de Dios son mejores. Los de Dios son mejores. Siempre van a ser mejores. Por eso, mis caminos son mucho más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos son muchos más altos que vuestros pensamientos. Por eso no cuestiones a Dios por lo que está sucediendo. Por eso no señales a Dios. Tú no sabes qué va a suceder. Tú no sabes qué vendrá más adelante. Que no lo entiendas ahora no quiere decir que esté mal. Que no entiendas ahora el plan de Dios no quiere decir que está mal. En Isaías capítulo 55, una vez más, mi hermano, allí en el versículo 1 dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a las aguas; los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? De comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio. Sencillo. El Señor está allí con su mano extendida, dispuesto a darte lo necesario para que vivas. Y no tiene precio. No tienes que pagar nada. Es gratuito. Porque ya Cristo Jesús pagó el precio en aquella cruz. Es gratuito. Gratuito es que no te va a costar nada. Está esa puerta abierta, esperando a que vayas a Él, esperando que
tomes lo que Él te está ofreciendo. Por eso dice, vení, compra sin dinero y sin precio. No tiene precio y por eso no necesitas dinero. Por eso no tienes que hacer ningún esfuerzo sobrehumano para poder tomar la salvación, para poder tomar una vida abundante. Lo que sí debes tomar es una decisión, pero no debes pagar un precio, porque ya Cristo Jesús pagó ese precio. Lo que tienes que tomar es una decisión de abandonar tus malos caminos y tus pensamientos inicuos y venir a Cristo Jesús. Esa es la vida. Esa es la vida. Por eso este tema, esta prédica, la titulé Sin dinero y sin precio. Sin dinero y sin precio, porque Dios no te está pidiendo que hagas un sacrificio. Ya no es necesario los sacrificios. Simplemente Él espera que tú renuncies a tu vieja vida y vivas delante de Él, como lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así como lo dice Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo Jesús, el Padre te está esperando con sus brazos abiertos. Por eso dice, a todos los sedientos, venid a mí, bebed de las aguas que yo les doy. Venid a mí, vuélvanse a mí, dice la palabra de Dios. Inclina vuestro oído y escucha hoy lo que Dios está diciendo. Porque Él te está esperando, mi hermano. Quiero contarles algo para poder explicarles y algo más y terminar, ¿no? Yo quiero que pienses en una pareja, en una pareja de esposo, una pareja de esposos. Este esposo trabaja muy bien para poder darle las cosas a su esposa. Es un hombre dedicado a su familia, es un hombre que ama a su esposa y que se preocupa por darle todo lo necesario. Estos esposos, cierto día, su esposa decide sencillamente abandonar a su esposo y se va con su amante, con un amante. Se va para darle placer a su deseo. Se va a vivir con ese hombre, pero cuando está viviendo con ese hombre, llega un momento en el que le hace falta la comida. Pero esta mujer, viendo que le hacía falta la comida, sencillamente toma un teléfono, llama a su esposo, a su ex esposo, no a su amante, a su ex esposo, y le dice, necesito que comer, no tengo que comer. Y le habló que tenía la necesidad de comer. En otra ocasión, entonces vio que sus vestidos ya estaban como rotos, viejos, y que ya no tenía que colocarse. Y también llama a su esposo y le dice, necesito ropa, necesito vestidos, necesito algo con que vestirme. En otra ocasión, esta mujer se siente mal de salud, se siente un poco enferma, toma el teléfono, llama a su ex esposo y le dice, estoy enferma, necesito medicina. Necesito que me des medicina. Y yo sé que tal vez tú estés pensando, oye, pero eso no debería ser así si ella decidió abandonar a su esposo.
debe llamar a su amante. Pero este amante sencillamente se está dando placer también en su vida. No se preocupa por su esposa, por su mujer. No se preocupa por darle lo que necesita. Mi hermano, así sucede muchas veces en este mundo. Porque ese esposo es como Dios. Esa mujer que decidió abandonar a su esposo es como nosotros, el hombre, el ser humano. Y el amante es sencillamente el mundo, el pecado, los deseos carnales. Y así muchos abandonan a Dios, se casan, se van a vivir con su amante, que es el pecado, que es el mundo, sus deseos carnales. Y entonces toman el teléfono de la oración. El teléfono y dicen: Señor, no tengo comida, dame de comer. Pero está viviendo con el pecado. Está viviendo con su amante y dejó a su esposo, al que le daba de comer. Pero aún así, viviendo con su pecado, con sus deseos carnales y su vieja vida, allí una vez más, dándose placer, toman el teléfono de la oración y le dicen: Señor, ¿por qué no me has dado comida? Señor, ¿por qué no me has dado de comer? Necesito algo de comer. Eres malo. Eres injusto. Y también le dicen cuando está mal de vestido, entonces: Señor, dame vestir. Dame algo de vestir, necesito que comer, necesito vestido. Y asimismo, entonces también, cuando están enfermos, le dicen: Señor, necesito que me des salud. ¿Por qué has permitido que me enferme? ¿Por qué has dejado que yo muera, que yo esté aquí en una cama? Y el esposo está en el mismo lugar, en la misma casa, esperando que su esposa abandone a ese amante y llegue a su hogar. Es injusto, ¿no? Suena injusto que muchos hoy en día le digan: Señor, ¿por qué estamos enfermos? Señor, ¿por qué este virus nos ataca? Eres un Dios malo, ¿por qué no sanas a todo el mundo? El hombre tomó una decisión de abandonar al esposo, aquel que prometió darte que comer, que beber y que vestir. Por eso dice: no os afanéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque yo sé de lo que tienes necesidad. Ese es el esposo, el que quiere cuidar de ti. Pero si tú estás abrazando al amante, estás abrazando el pecado, al mundo y tus deseos carnales, no señales a Dios, no señales a ese esposo. Más bien abandona los malos caminos, los malos pensamientos y ve a la presencia de Dios. Reconoce tu pecado. Y es lo que quiere Dios en medio de estos tiempos. Que reconozcamos que hemos sido malos. La palabra de Dios dice que no hay ni uno solo bueno en este mundo. El mismo Señor Jesús dijo: solamente hay uno bueno y es mi Padre que está en los cielos. No señalemos a Dios creyendo que somos buenos, porque no somos buenos. Nuestras obras no nos salvan. El que salva es Cristo Jesús. Toma la decisión de ir a los pies de Cristo Jesús. Toma la decisión de ir a la presencia de Dios. Abandonemos todo aquello que es estorbo para vivir una vida de santidad, una vida de devoción a Dios. Abandonemos lo que desagrada a Dios. Y entonces Dios, ese esposo, está dispuesto a abrir la puerta de su hogar nuevamente y recibirte, perdonarte, limpiarte y suplir todas tus necesidades. Mi hermano, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de rendirnos a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscarle.
Yo te invito ahí donde estás, si te quieres colocar de pie, si te quieres arrodillar, pero vamos a orar. Vamos a orar en este momento, conforme a lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí donde estás. Bendito Rey eterno, maravilloso Señor. Cuánta necesidad hay, oh Dios, en los corazones de ti. Cuánto necesitamos, Señor,